Muy bien, así es que bienvenidos entonces nuevamente a un café con el pastor y vamos a continuar con el tema que iniciamos la semana pasada, que es qué dice la Biblia acerca de la iglesia de Jesucristo, eh, y estamos hablando del destino, del propósito de la iglesia. Así es que, bueno, permítanme aquí abrir esto. Ah, ok. Mientras tanto, no sé si se acordarán que la semana pasada les dejamos una tareita a todos. ¿Eh? No sé si hay alguien aplicado que sí lo hizo o nadie lo hizo. Vamos a ver, vamos a ver. Yo no Ok. la hice, me acuso de antemano, pastor. No hicieron su tarea. Yo no. Mm. Eh, Vamos a iniciar aquí Apocalipsis 21:1. Apocalipsis 21:1. A ver, lo voy a poner aquí para que lo vean todos. Ok, Apocalipsis. No, no quise cambiar. Okay. 21:1. Ok, dice la palabra de Dios, así lo están viendo ahí ustedes en su pantalla. Dice, vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Muy bien, Señor, muchísimas gracias por esta palabra que tú tienes el día de hoy para todos nosotros, que esta palabra eh, no solamente se quede en la mente de las personas, sino que pueda bajar hasta el espíritu, que transforme el alma de cada persona, que sea una revelación que lo transforme en el nombre de Jesús. Muy bien. El eh, jueves pasado, en la plática que tuvimos, yo les hablaba de que aquí la palabra de Dios, en este pasaje que hemos visto, nos dice, nos habla acerca de la iglesia, le habla como la nueva Jerusalén. Quiero que ustedes se den cuenta, la iglesia es llamada por el libro de las revelaciones la nueva Jerusalén. Y bueno, si se habla de una nueva Jerusalén, es porque hay una vieja Jerusalén. Entonces, ¿cuál es la vieja? ¿Cuál es la nueva? Para poderlo comprender, yo les decía que nosotros entonces deberíamos de atender a las profecías que están en el Antiguo Testamento, profecías sobre todo de Isaías, Jeremías, Ezequiel, que hablan todos ellos anunciaron una destrucción de la ciudad de Jerusalén, donde estaba
asentado el impresionante templo que había hecho Salomón, ese templo majestuoso, lleno de oro, dedicado a Dios, un extraordinario templo, una ciudad, Jerusalén, en donde Dios dice que había puesto allí su nombre. Los profetas, entonces, estos tres profetas sobre todo, anunciaron que debido a la enorme corrupción que ya estaba viviendo Jerusalén, donde varios reyes emparentaron con la casa de Acab, con el rey Acab de Israel, y entonces sus descendientes empezaron a hacer las mismas cosas que había hecho Acab, movido por Jezabel. Empezaron a colocar altares para los dioses de las naciones vecinas, de los sidonios, de todos ellos, y llegaron al colmo cuando el rey fue Manasés, fue el peor rey del reino de Judá, eh, de que no solamente hicieron estas estatuas de los ídolos, sus altares y todo ello, sino que Manasés colocó esas estatuas, esas imágenes dentro del templo de Dios para que fuera adorado. El templo de Dios se había convertido pues ya no en el templo de Dios, sino un lugar, un mosaico de posibilidades para ir a adorar al Dios que tú quisieras. Entonces, Dios eh, estaba muy disgustado con Judá, que había hecho esto. Había sido una abominación para Dios, además de que, la injusticia social era pues ya muy clara en todo Judá y en Jerusalén, de tal manera que entonces les mandó estos profetas que empezaron a anunciar que venía un tiempo de destrucción para Jerusalén. Y esa destrucción llegó. Se cumplieron esas palabras proféticas. El emperador de Babilonia, Nabucodonosor, destruyó totalmente la ciudad de Jerusalén y quemó sus casas, derribó totalmente todo el muro de protección que tenía la ciudad y derribó el templo de Dios, lo arrancó desde sus cimientos, de tal manera que no quedara nada de él. Todas las cosas que había en el templo de Dios, pero que era un templo majestuoso, el oro, todos los utensilios, todas aquellas cosas fueron desquebrajadas, rotas y llevadas a Babilonia. La plata también, el bronce, las columnas que tenía de bronce, los leones de bronce que estaban allí, el mar de bronce que había puesto abajo, o sea, este Salomón, todo eso fue llevado, desquebrajado y convertido en metal precioso y se acabó todo ello, no quedó nada del templo. Si ustedes han leído todo el relato que nos habla Crónicas y que nos hablan estos profetas también, sobre todo Jeremías, también hace una crónica de todo lo que había sucedido. Eh, los reyes, los nobles y la gente que tenía algún grado de preparación fue llevado cautivo a Babilonia. Todos ellos fueron llevados a Babilonia y dejaron solamente a los pobres, a los que no sabían hacer algo, los dejaron en la destruida Jerusalén. Eh, Nabucodonosor nombró a un gobernador para aquella ciudad, se llamaba Gedalías, que le reportaría a él, a Nabucodonosor, dado que ya era una ciudad conquistada. Y este Gedalías, tiempo después, fue asesinado por otro judío llamado Ismael. Y este hombre, tratando de proteger a la gente pobre que había quedado en Jerusalén de los babilónicos,
les dijo a todos que se fueran a Egipto. Así es que convenció a todos ellos de que se fueran hacia Egipto para protegerse allí del imperio babilónico. Cuando esto ocurrió, se fueron para allá, pero se fueron con sus dioses. Toda esta gente pobre adoraba a la reina del cielo, se fueron hacia Egipto, empezaron a adorar allá a la reina del cielo. Hasta allá fue Jeremías para amonestarlos y decirles que dejaran de adorar a la reina del cielo, que ella no es la que los había sacado de Egipto, y ahora a la cual estaban regresando a Egipto. No lo escucharon, le dijeron que ellos adoraban a la reina del cielo porque ella era la que les daba de comer, ella era la que les daba todo. Así es que no le hicieron caso y entonces Dios decretó también la destrucción de Egipto. No solamente para destruir Egipto, sino para destruir a los judíos que se habían ido a proteger en Egipto. Dios les dijo que dado que habían ido buscando una protección en una nación, esa nación también sería destruida. Así es que Nabucodonosor, después de que destruyó Judá, después de que destruyó Israel, particularmente Israel, se fue también contra Egipto y destruyó totalmente Egipto y mató allí a todos los judíos que se habían ido allá a esconder, a tratar de protegerse. De tal manera que la ciudad de Jerusalén quedó destruida, quemada y asolada. Lo que habían profetizado estos tres profetas se cumplió. Asolada quiere decir quedó sola, quedó sin habitantes. Después empezaron a llegar allí a las ruinas que habían quedado, empezaron a llegar algunos hombres que empezaron a querer habitar en esa región, pues gente que estaba escapando, gente malosa, empezó a llegar ahí. Así es que todo esto se cumplió. Entonces, cuando ya se había cumplido esta palabra profética de destrucción, Dios empezó a dar a través de estos tres profetas también una palabra de restauración, una palabra de reconstrucción, una palabra profética diferente, hablando de que la ciudad de Jerusalén sería reedificada. Así es que estos tres profetas empezaron a anunciar una nueva Jerusalén. No le llaman así, así le llama Apocalipsis, le llama la nueva Jerusalén. La anterior Jerusalén fue destruida, pero se levantaría una nueva. Y todos estos profetas empezaron a anunciar las características que tendría esa nueva Jerusalén. Así es que cuando Apocalipsis nos habla de la iglesia como la nueva Jerusalén, tendremos que atender a las palabras proféticas de Isaías, Jeremías y Ezequiel, hablando de cómo sería esa nueva Jerusalén. Esa nueva Jerusalén se reedificó históricamente, terrenalmente se reedificó. El rey Ciro de los persas, el primer rey persa, envió a gente para que reconstruyera el templo. Fue lo primero que se reconstruyó. Lo envió a Zorobabel, envió a Jesúa, reconstruyeron el templo. Después Nehemías, ya en el tiempo del rey Asuero, también de los medos y los persas, fue enviado para reconstruir el muro de protección. De tal manera que históricamente la reconstrucción también se dio, se reconstruyó el templo, se reconstruyeron casas, se reconstruyó el muro. Sin embargo, nunca la hermosura, la gloria de la ciudad de Jerusalén fue como fue antes. De tal manera que las palabras proféticas que dieron Jeremías, Isaías y Ezequiel realmente no se estaban refiriendo a una reconstrucción física, sino que se estaban refiriendo a una nueva Jerusalén espiritual. Esto es la iglesia.
¿ok? En la conferencia pasada, en la plática pasada del jueves pasado, nosotros hablamos de dos palabras proféticas que hablaban de esa nueva Jerusalén. Una de ellas anunciada por el profeta Isaías y la otra más por Jeremías. Hoy vamos a ver otras palabras proféticas impresionantes que nos hablan también del carácter, propósito y destino de la iglesia, llamada la Nueva Jerusalén. ¿Ok? Ezequiel, capítulo 11 y verso 17 hasta el 20. Si alguien lo puede leer. Esta es una palabra profética de Ezequiel. Ezequiel 11, del 17 hasta el 20. Si alguien lo puede leer. 11. Del 17. Ah, Ya no está bien. Al 20. ok. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne. Y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Esta palabra, como ustedes se dan cuenta, está anunciada precisamente como una reconstrucción física de Jerusalén, del pueblo de Dios. Sin embargo, aquí está hablando de la iglesia. Dice allí, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y entonces ellos me serán por pueblo. Dice aquí el sacerdote Ezequiel, que también se convirtió en un profeta, que la nueva Jerusalén sería levantada, que las abominaciones que se habían hecho allí serían quitadas, la idolatría sería arrancada y Dios haría dos cosas importantes para que esa nueva Jerusalén pudiera cumplir con toda la voluntad de Dios, con toda la ley de Dios. ¿Cuáles son esas dos acciones? Bueno, la primera es, quitaría de ellos un corazón de piedra, quitaría el corazón de piedra y les daría un corazón de carne. Además, también pondría en ellos un espíritu nuevo. Estas dos acciones causarían una transformación de Jerusalén para que fuera una nueva Jerusalén que pudiera guardar la ley de Dios. Así es que primeramente la primera acción era quitar el corazón de piedra. Un corazón de piedra es un corazón incrédulo, un corazón que necesitaba ver imágenes, un corazón que necesitaba una escultura para poder adorar, y esto sería cambiado por un corazón de carne, es decir, un corazón sensible que sí pudiera creer en la palabra de Dios, que sí pudiera creer en sus promesas. Pero la segunda obra importante para esta nueva Jerusalén, es decir, para la iglesia, es que les daría un espíritu nuevo. ¿Ok? El profeta Ezequiel, el sacerdote Ezequiel, anuncia la promesa del Espíritu Santo en la iglesia. Un espíritu nuevo les voy a dar para que puedan entonces recibir la ley, recibir la voluntad de Dios en sus vidas. Esta palabra se complementa también con la palabra que dio el profeta Jeremías. Jeremías 31:31 hasta el 34, por favor, si alguien lo puede leer. Jeremías 31, del 31 al 34. Yo lo leo.
Ok. 31, ¿verdad? Hasta el 34. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ok, entonces vean todo lo que nos está hablando estas palabras proféticas. Dice, una nueva Jerusalén pues tiene que tener un nuevo espíritu, pero no solamente un nuevo espíritu, también un nuevo pacto. Ok, voy a hacer un nuevo pacto con ellos. Este es el pacto de gracia, ese es el pacto del cual está hablando. En ese pacto de gracia dice que Dios daría su ley, la escribiría en la mente y en el corazón de las personas. ¿Se acuerdan que se necesitaba un corazón nuevo? Ya no sería un corazón de piedra, ahora sería un corazón de carne. Un corazón en donde se pudiera escribir el espíritu, el nuevo espíritu que Dios daría, sería el encargado de escribir en el nuevo corazón de cada persona su ley, de tal manera que ellos ya no tuvieran que memorizarlas ni obedecerlas, sino que fuera parte ya de su vida, sino que ya fuera parte de su alma, de su corazón. ¿Quién escribiría estas nuevas leyes? Pues sin duda es el nuevo espíritu que Dios pondría. Entonces vean todo lo que tendría esta nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén tendría un nuevo pacto, un nuevo espíritu, un nuevo corazón, y Dios se encargaría de escribir en él, en ese nuevo corazón, en la mente, su ley, su voluntad, para que ellos pudieran hacer la voluntad de Dios. El carácter, entonces, de la Nueva Jerusalén es un carácter santo a quien se le ha perdonado toda su maldad, quien ha sido redimida para ser un pueblo santo para Dios. Wow. Esto es el propósito, esta es el carácter de esta nueva Jerusalén, de la iglesia. Estas son las palabras proféticas que se están hablando acerca de la iglesia. Pero sigo hablando de más palabras proféticas. Les digo que les iba a dar algunas más. ¿Quiénes habitarían esta nueva Jerusalén? Esta sería otra pregunta interesante. Ezequiel 37, hasta el verso 14, si alguien lo puede leer, Ezequiel 37, desde el 1 hasta el 14. ¿Quién lo puede leer? Si no, yo lo leo. Yo. Ok. Ya. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos secos.
He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Ok. Como ustedes se dan cuenta, esta palabra nuevamente está dada, esta palabra profética, para los cautivos de Israel, los cuales, dice aquí, ellos decían, ya estamos destruidos, estamos secos, ya no hay esperanza, estamos muertos. Ese era el pensamiento de todos ellos. Y entonces se levanta esta palabra profética y les dice, no, 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 no. Aunque ustedes piensan que ya están muertos y aunque ustedes piensan que ya no hay esperanza para ustedes, yo los voy a hacer regresar y van a volver a habitar la tierra que yo les había dado. Esta palabra profética es históricamente hablada para el pueblo de Israel que estaba cautivo. Pero nuevamente esta palabra está hablando de un pueblo nuevo, está hablando de algo nuevo que Dios está haciendo, una nueva Jerusalén. Estos huesos secos nos dice que son seres humanos, ¿ok? Seres humanos que alguna vez estuvieron vivos, pero dado que están esparcidos y son secos en gran manera, quiere decir que habían muerto desde hacía mucho tiempo. Podemos comprender que la iglesia entonces está compuesta de gente que estuvo muerta, pero que ahora vive. Estuvo muerta y no había esperanza para ellos, pero Dios lo hizo, Dios lo logró, hizo que volvieran a la vida. La iglesia está compuesta por gente que no se daría 5 centavos por ella, que estaban en tinieblas, que estaban hundidos en el pecado, pero de allí fueron levantados. Esta es la parte extraordinaria. La primera acción de cambio, la palabra predicada, la palabra anunciada. Ezequiel profetizó la palabra de Dios y cuando profetizó la palabra de Dios, dice aquí que se juntaron hueso con hueso, empezó a brotar músculos en ellos, empezó a brotar tendones, también brotó la piel, a tal grado que parecían personas vivas, pero todavía estaban muertos, todavía estaban tirados en el suelo porque no tenían vida. Ya parecían personas vivas, pero todavía estaban muertas. Entonces vino la segunda acción de cambio. Y la segunda acción de cambio se le dijo a Ezequiel, profetiza al Espíritu. Entonces él profetizó al Espíritu para que soplara desde los 4 vientos y los muertos vivieran.
un nuevo soplo. El primer soplo de vida fue sobre Adán para que el hombre viviera, pero este soplo de vida fue dado para la iglesia, para que viviera, para que tuviera vida, e hizo su aparición el Espíritu Santo, nos dice Hechos capítulo 2, como un viento fuerte en medio de un gran estruendo, cuando estaban 120 discípulos reunidos en la ciudad de Jerusalén, esperando la promesa del Padre, vino como un viento recio sobre ellos, un viento fuerte, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y dio vida a la iglesia. La iglesia nació, la iglesia inició ese mismo día. Y así es como entonces, dice aquí, se levantó un ejército grande. La iglesia es un ejército de Dios. La iglesia es un ejército militante, no con armas físicas, sino ejército habilitado con armas espirituales que puedan deshacer las obras del enemigo, cambiar la maldición de la tierra por bendición. Esa es la tarea de la iglesia. La iglesia, entonces, conformada por gente muerta, pero que viene a tener vida, vida en abundancia, y a conformar un ejército divino, un ejército del cual Dios dispone para hacer una transformación en esta tierra. Te estoy hablando de destino de la iglesia también aquí. ¿Quiénes habitarían esta nueva Jerusalén? Pues no es gente buena, no es gente noble, no es gente bien portada, no es gente con una conducta intachable. Por el contrario, es gente que estaba muerta, que anduvo en tinieblas, gente que no se daba 5 centavos por ella, pero que Dios metió la mano, Dios los rescató, Dios les dio su palabra, ellos la creyeron, recibieron el espíritu de vida y entonces ahora conforman un ejército poderoso en las manos de Dios. Esta es la iglesia, esta es la iglesia de Jesucristo. Estos son los que habitan la nueva Jerusalén. ¿Ok? Así es que hemos visto hasta este momento que, bueno, la iglesia es una asamblea, les decía la semana pasada, es una asamblea de personas apartadas del mundo para Dios, separadas del mundo para Dios, transformadas, pasadas de muerte a vida por el Espíritu Santo. ¿Ok? Pero sigamos viendo lo que dicen los profetas acerca de esta nueva Jerusalén. Si alguien puede leer Isaías 62, desde el verso 1 hasta el verso 12. Esta es la iglesia de la que tú formas parte. Isaías 62, del 1 hasta el 12. Lo leo. Dice: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará, y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jepsibá, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada, pues como el joven que se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni le deis tregua, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo,
que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que los cosecharán, lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo ir hasta lo último de la tierra, decida la hija de Sión. He aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él y delante de su obra. Y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Esto es la iglesia. Esto es esa nueva Jerusalén de la cual están hablando los profetas. La anterior destruida, devastada, llena de abominación y pecado. La nueva perdonada, la nueva transformada, la nueva santificada. Y dice aquí que será el resplandor de la gloria de Dios. Vean nada más lo que dice aquí esta palabra, es impresionante. Dice el verso 3, serás corona de gloria en la mano de Jehová. Esto es el propósito, el destino de la iglesia aquí en la tierra. Ser la corona de gloria en la mano de Dios, la diadema de reino. Escuchen bien, la iglesia es una diadema de reino en la mano de Dios. La iglesia, si tú eres parte de esta iglesia, tú eres parte de esta asamblea apartada del mundo para Dios, yo quiero decirte que nunca más te podrán llamar desamparado, ni nunca más te podrán decir que estás en soledad, que estás asolado, desolado. Dice, sino que tu nombre será Efsiba, Efsiba, que quiere decir mi deleite está en ella. Escucha bien, la iglesia es el deleite de Dios. Este es el nombre nuevo, dice aquí, y les voy a dar un nombre nuevo. ¿Cuál es tu nombre nuevo? Bueno, aquí dice Efsiba. Mi deleite está en ella. El deleite de Dios está en la iglesia, el deleite de Dios está en su pueblo, en los redimidos del Señor. Y tu tierra, dice, será llamada Beula, que quiere decir desposada, que quiere decir la novia de Jesús. Es una unión que hay con él. Dice, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Wow. Además, no solamente el deleite de Dios está con nosotros, no solamente nos ha puesto como la esposa de su Hijo, de Jesucristo, no solamente somos la gloria en la mano del Señor, no solamente somos diadema de reino, sino que dice el verso 6, dice, sobre tus muros, ¿se acuerdan? Los muros son muros de protección, ¿verdad? Yo les hablé hace poco cómo levantar unos muros de protección. Salvación puso Dios como muro y antemuro, nos dice la palabra. Sobre tus muros, oh Jerusalén, está hablando de esta nueva Jerusalén, yo he puesto guardas. Escucha bien, hay ángeles de protección alrededor de ti, alrededor de la iglesia. Dios te está guardando, no estás desamparado nunca, no estás desamparada jamás. Dios está velando por ti, Dios está al tanto de ti, Dios está en control siempre de todo lo que sucede. Dice, sobre tus muros, verso 6, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás. Si hay algún
conflicto, inmediatamente levantarán su voz. Hay ángeles que te están protegiendo. Dice, los que se acuerdan del Señor no reposen, no le den tregua a Dios hasta que restablezca a Jerusalén y la iglesia sea la alabanza en la tierra, la ponga por alabanza en la tierra. Esta es la iglesia. No sé qué idea tú tenías acerca de la iglesia, pero esto es lo que Dios pretende hacer de la iglesia. Y además habla también de provisión y dice, yo he jurado que el enemigo no va a poder quitarte lo que yo te he dado, no te va a poder quitar lo que tú has trabajado, no te va a poder quitar nada de ello. Yo voy a estar protegiéndote, yo voy a estar guardándote. He aquí viene tu Salvador, dice en la parte final. Jesús está hablando de él. Mi recompensa viene con él. Delante de él está su obra. Y les van a llamar, escucha bien quién eres, pueblo santo, redimido de Jehová, y a ti te van a llamar ciudad deseada. Eres tierra deseable, ciudad deseada, jamás desamparado. Wow, wow, es impresionante lo que la palabra de Dios habla acerca de la iglesia. Esto es la iglesia. Wow, qué impresionante, ¿no es cierto? ¿Quieren más? ¿O cuántos quieren más? ¿Quieren escuchar más de la iglesia? Sí, sí, es impresionante, ¿no es cierto? ¿Alguien puede leer Jeremías 32, del verso 37 al 41? Yo lo leo. Ok. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande. Y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Porque así ha dicho Jehová. Hasta ahí. Gracias. Dice, escucha bien, la iglesia dice, Dios ha hecho un pacto eterno contigo. Todo aquel que forma parte de la iglesia, esta nueva Jerusalén, dice que hay un pacto eterno. Es un pacto que no se va a acabar, un pacto que no tiene fin. Y ese pacto que Dios ha hecho con la iglesia, ese pacto eterno es, dice aquí, que no me volveré atrás de hacerte bien. ¿Cómo va a ser Dios contigo todos los días? Porque es un pacto eterno. ¿Cómo va a ser Dios contigo? ¿Cómo te va a tratar? Bien. Es un pacto para hacerte bien. No solamente no es un pacto de que no te voy a castigar. No solamente es que estás exento de castigo, porque si alguno está en Cristo,
está libre de condenación. Pero no solamente es libre de condenación, libre de castigo, sino que dice que este es el pacto que está haciendo contigo. No me cansaré de hacerte bien. Dios no te ha dejado desprotegido, Dios no te ha dejado desamparado. Tu nombre es Efsibá, un nombre nuevo. Pero hay un pacto que dice, yo te voy a hacer bien todos los días de tu vida. No me voy a volver atrás de hacerte bien. Y verso 41, no solamente eso, dice, y me alegraré con ellos haciéndoles bien. Yo les he dicho, Dios se divierte haciéndote bien. Hay personas que se divierten haciendo bromas pesadas. Hay personas que se divierten haciendo algunas maldades a las personas y se mueren de la risa de las maldades que les hacen a los demás. Bueno, Dios no se divierte haciendo maldades. Dios se divierte haciendo cosas buenas, haciéndote bien. Se ríe, se goza cuando estás recibiendo todo lo bueno de Él. Se alegra su corazón cada vez que tú recibes nuevas bendiciones y nuevas bendiciones. Este es el pacto eterno que Dios ha hecho contigo. Esta es la iglesia. Esto es la iglesia. Los que conforman parte de la iglesia, esto es. Dios ha hecho pacto eterno contigo y dice, además, dice, voy a poner mi temor en el corazón de ellos para que nunca se aparten de mí. Dice, yo soy el que estoy haciendo la obra, la obra es de Él. A nosotros lo único que nos toca pues es creer. A nosotros lo único que nos toca es creer en esta palabra para disfrutarla, porque Él es el que está haciéndolo todo. Les voy a dar un corazón, les voy a dar un camino para que teman perpetuamente. Voy a poner mi temor en el corazón de ellos para que nunca se aparten de mí y entonces me voy a alegrar haciéndoles bien todos los días. Hay un nuevo pacto que Dios ha hecho, que es la gracia. La iglesia fue edificada dentro de la gracia. La iglesia nació con un soplo de vida del Espíritu dentro de la gracia. Le fue dado un espíritu nuevo y un corazón nuevo. Y hay un pacto eterno de Dios con la iglesia que es, me alegraré con ellos haciéndoles bien. ¡Wow! 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 Más wow. Yo estoy impresionado con todo lo que Dios ha visto de la iglesia, lo que significa ser parte de esta asamblea apartada para Dios. ¡Wow! Ok, yo hasta aquí llego. ¿Tienen algún comentario o alguna pregunta? Pastor, yo. Sí. Pero así, digo, a lo mejor está fuera de onda la pregunta, pero al inicio dice el tabernáculo de Dios. ¿Qué es así en poquitas palabras, tabernáculo de Dios? El lugar en donde Dios habita. Ok, como El en lugar el... en donde Dios habita. Mira, te responderé, pero bueno, vas a necesitar leer mucha Biblia. ¿verdad? Ok. Ok. Ezequiel habla de la destrucción y luego habla de la nueva Jerusalén. Sí. Cuando está hablando de todo lo nuevo, Ezequiel 37 habla de los huesos secos y empieza a hablar de toda la restauración y todo ello. Pero llega Ezequiel 40 y en Ezequiel 40 empieza a hablar de una visión que él tuvo de cómo era esa nueva ciudad. Él vio que en el monte alto una ciudad estaba siendo asentada. Igual que dice Apocalipsis, una ciudad descendía del cielo. Y él empezó a ver este diseño de la ciudad y empieza a hablar de la ciudad como era,
y sus dimensiones y sus puertas, y empieza a hablar de todo ello. Y de pronto se da cuenta Ezequiel que esa ciudad es un templo. Y entonces empieza a hablar ya no de la ciudad, sino empieza a hablar del templo. Y empieza a hablar de cuáles son las leyes de ese nuevo templo. Y dice, la ley de este nuevo templo es este. Todo el templo de Dios, toda la ciudad, toda la tierra es santa para Dios. Esa es la ley. Estamos hablando de Ezequiel 40 hasta Ezequiel 45. Es una larga ley. ¿Qué es que esta ciudad de Jerusalén es el tabernáculo de Dios? Pues que es la iglesia, es el templo donde Dios habita. Es el lugar de residencia de Dios, de la presencia de Dios, la iglesia. Nosotros, cada uno de nosotros, hemos sido hechos templo del Espíritu Santo. La iglesia en conjunto somos piedras vivas edificadas en donde la presencia de Dios desciende, en donde habita la presencia de Dios. La iglesia es el tabernáculo de Dios con los hombres. Ok. Gracias, pastor. ¿Algo más? ¿Alguien más? Ok, yo les había dicho la semana pasada que ustedes mismos vieran en estos profetas, Jeremías, Isaías, en Ezequiel, y que ustedes mismos aportaran alguna palabra profética que ustedes hubieran visto allí que hablara de la iglesia. ¿Alguien lo hizo? Nadie. Ok, No. Sí, bueno. yo sí lo hice. Yo A sí ver, lo hice. Blanca, pues levanta la Bueno, mano, pues digo, pues pues ¿cómo? No voy a adivinar, ¿eh? es que aquí no encontraba dónde ponerle, pero fíjate, bueno, no solamente encontré de las que diste, Ajá, no, hay obviamente un montón. encontré, Yo les estoy dando sí hay unas. muchas, sí hay muchas. Yo Está encontré, repleto, está repleto. así es, encontré también aparte Jeremías 29, 10, 14, Jeremías 38, Jeremías 33, Sofonías 3, 11, 20, Zacarías 4, 7, 10, Amós 9, 11, 15, y ahí es donde habla sobre levantar el tabernáculo de David. Ajá. Joel 2, 28, 32, donde derramaría de su espíritu sobre toda carne. Ajá. Ezequiel 36, 25 al 28, donde derramaría esa agua limpia. Obviamente Ezequiel 37, Ezequiel 16, 3, 15, donde también cambia ese corazón, y el Ezequiel 11 que diste del 17 al 20. Sí encontré varias que, bueno, a mí la que más me gusta es esta de Sofonías 3, del 11 al 20, que habla de que Él callará de amor, ¿no? O sea, que Él está en medio de nosotros Perfecto como será sobre tu poderoso. cabeza. Ajá. Entonces, No Él está en se medio de ti, regocijará. poderoso. Amén. Sí, sí, esa, bueno, a mí bueno, me ha servido tanto esta palabra, entonces sí, sí encuentras muchas promesas de la Nueva Jerusalén, Entonces es pero interesante. fíjate que Ajá. sí, Sí, quería comentarte algo también, cuando hablabas acerca de que la iglesia está muerta, me acordé de Apocalipsis 3, no, la 1, iglesia no 6, está que, muerta. no, sí, La sí, que iglesia dice está hecha a través de gente que estuvo muerta. eso, de gente que estuvo muerta. Y me acordé de la iglesia de Sardis, donde dice en el 1, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y ahí me quedé, ahorita que estabas hablando de eso, me quedé con esa impresión de esta iglesia de Sardis, porque
a ellos no les da ninguna exhortación, más bien, pues es pura, pues cuestión muy fuerte, ¿no? O sea, porque dice, sé vigilante, afirma las obras con que, porque estas obras o estas cosas están por morir, ¿no? O sea, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque yo he hallado tus obras, no he hallado tus obras perfectas delante de mí, ¿no? Entonces sí está muy interesante. Cuando estabas hablando de Ezequiel 37, me saltó esa iglesia de Sardis, que es a la única que le dice que parece que tienes nombre de viva, pero estás muerta. Y son personas que están dentro de las Están dentro de congregaciones, la que son iglesia. cristianos, Exactamente. pero que están muertos. Pero la iglesia, la nueva Jerusalén de la que está hablando, es una iglesia viva, es una iglesia santa, es una iglesia bendecida. Esto es la iglesia. Ahora, hay gente dentro de las congregaciones que no son parte de esa iglesia santa, poderosa, llena del Espíritu. La iglesia, como dije, es una asamblea de personas apartadas para Dios, santificadas para Dios. Así es que esa nueva Jerusalén de la que habla Apocalipsis 21 no está conformada por personas santas, poderosas. Ahí no vas a encontrar a esos de Sardis, ahí no vas a encontrar a los de Laodicea, ahí no vas a encontrar a esta gente, o sea, ahí te vas a encontrar a los de Filadelfia, ahí te vas a encontrar a los de Éfeso, ahí te vas a encontrar a ellos. Es la iglesia vencedora, es la iglesia santa de Dios. Amén. Esa es la nueva Jerusalén. Gracias, Rubén, muy amable. Pero lo que yo quería rescatar es esto. Cuando ustedes lean el Antiguo Testamento y lean estas palabras proféticas, ustedes se podrán dar cuenta que la destrucción venía para la vieja Jerusalén, debido al pecado, una destrucción por el pecado. Venía juicio para el pecado, porque estaban bajo la ley hablaba de juicio para el pecado. Pero la nueva Jerusalén, de la cual están hablando los profetas, está hablando de un nuevo pacto, de un nuevo espíritu, de un nuevo corazón, de nuevas cosas está hablando. Así es que en el Antiguo Testamento se habla de la iglesia. En el Antiguo Testamento hay buenas noticias de la gracia de Dios desde el Antiguo Testamento. Alguna vez alguien me dijo, es que ustedes no hablan del Antiguo Testamento, hablan solamente del puro Nuevo Testamento. ¿Quién dice eso? Si las buenas noticias están desde el Antiguo Testamento para la iglesia. Está profetizado lo que nosotros íbamos a hacer. Así es que quisiera que ustedes cuando leyeran el Antiguo Testamento ya están encontrando cosas interesantes para discernir la palabra de Dios cuando la lean en el Antiguo Testamento. ¿Está bien? Les invito a que lo lean, les invito a que lean los profetas, les invito a que lo lean y descubran ustedes mismos todas las palabras proféticas que están habladas acerca de la iglesia. Yo solamente recuperé algunas para darles una ilustración. Sin embargo, está repleto de veras de palabra profética para la iglesia. ¿Alguien más quiere comentar algo? Vamos a seguir hablando de la iglesia, vamos a seguir hablando de esto. Les digo que no es un tema pequeño, pues, hay muchísimo que hablar acerca de la iglesia, de lo que es y de lo que no es también. ¿Ok? ¿Alguien más quiere comentar? ¿No? ¿Preguntar? Ok. Entonces, nos vemos próximo domingo. Una palabra padrísima vamos a tener. A ver, Hilda.
Apenitas. Yo tengo una duda. Entonces, o sea, si nosotros somos la iglesia y estamos viviendo bajo la gracia, y entonces, ¿qué pasa con todas esas iglesias de diferente denominación? Porque no todas viven bajo la gracia, o sea, muchas viven bajo la ley viven todavía. Bajo la gracia. Todos viven bajo la gracia, porque estamos en este pacto de gracia. El asunto es que muchos no se han dado cuenta de ello y siguen buscando en la ley y siguen queriendo estar bajo la ley. Ellos quieren estar bajo la ley, porque no se han dado cuenta de que realmente el día de hoy estamos bajo la gracia. El grave problema que existe, Hilda, y yo se los he comentado muchas veces, es que la gente lee el Antiguo y el Nuevo Testamento sin discernir. O sea, agarran el Antiguo y el Nuevo Testamento, lo meten en una licuadora y sacan un engrudo. Allí y se lo beben y entonces no entienden nada, ¿no? O sea, no saben qué. No, pero es que aquí dice que tú tienes que hacer esto, aquí dice que para que tú recibas una promesa de Dios tienes que cumplir con esta ley, si no, no vas a recibir nada. Y aquí dice que tienes que hacer esto, que no debes de hacer el otro, y te dicen, y esta es la Biblia, esta es la palabra de Dios, ¿qué no la entiendes? Sí, nada más que tienes que discernirla a la luz del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento te está hablando las cosas del Antiguo Testamento para que te des cuenta de qué se refiere, las puedas comprender. Entonces, uno tiene que leer la Biblia bajo el discernimiento del Espíritu para que tú puedas comprenderla. Ese es el grave problema. Muchísimas personas no se han dado cuenta de la maravillosa gracia que tienen, sino que siguen ellos buscando agradar a Dios conforme a la ley. Okay. Es una pena porque estamos bajo el pacto de la gracia, pero están haciendo a un lado ese pacto para querer seguir viviendo como antes. El apóstol Pablo así les dice, ustedes que quieren seguir viviendo conforme a la ley, les dice a ellos, ¿no? Entonces dice, pues entonces tienen que cumplir con toda la ley. Pero pues nadie ha podido cumplirla, solo Jesús. Pues nadie. Sí, así es. Ok. Muy bien. Muchas gracias, Rubén. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, nos vemos entonces. Dios les bendiga muchísimo. Chao, chao. Bye. Buenas noches Bendiciones a a todos. Chao, chao. Bye. Bye. Ay, gracias. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Bye. Gracias. Bye.